Cada vez que televisan un partido de Juan Lebrón recibo mensajes preguntándome sobre el saque de Juan. Punto número 1, ¿es falta el saque que hace Lebrón? Y segundo, ¿se puede correr o se puede mover un jugador a la hora de sacar? En este vídeo vamos a hablar del saque estático, del saque dinámico, vamos a ver las diferencias y vamos a aclarar si realmente el saque de Juan es falta o no. Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más a un capítulo hoy técnico, ¿vale? En el que vamos a hablar del saque. El saque tiene muchos componentes, realmente es fácil de ejecutar, comparado sobre todo con otros deportes como el tenis, pero lógicamente también tiene sus elementos más profundos a la hora de hablar de la técnica. Y bueno, el reglamento nos dice unas cosas que los jugadores tratan de aprovechar al máximo posible. Lo primero que voy a hacer es una demostración del saque que lo llamamos estático, ¿vale? Para que veáis cómo es y entendamos la diferencia con el saque dinámico. Bien, esto es un saque estático. Los dos pies están en el suelo, ¿vale? Me coloco en la dirección a la que voy a sacar, boto la pelota, golpeo y me muevo. Repito, me coloco, armo, boto, golpeo y me muevo hacia la red. Es un saque estático porque los pies están parados, no los muevo en ningún momento y tenéis jugadores y jugadoras que sacan en esta posición. Por ejemplo, Matías Díaz ha sacado toda la vida en esta posición, parado, más parado. Tenemos también a jugadores en muchos casos como Gemma Triay, que saca de esta manera. Sancho Gutiérrez también saca en esta posición más estática y lógicamente encaja perfecto con lo que nos dice el reglamento, es que no se puede caminar antes de sacar. Vamos ahora con el saque que catalogamos como dinámico. Bien, muchos jugadores antes de hacer este saque dinámico veréis que se colocan en una posición frontal y aquí pues ya sabéis, tenemos el ejemplo de Lebrón, tenemos el ejemplo de Silingo. Muchos jugadores sacan en esta posición, ¿vale? Arrancan en una posición frontal y lo que hacen es mover un pie, botar y golpear. Lo hago para que lo veáis. Pam, pam. Bien, lo hago de nuevo, me coloco frontal, adelanto la pierna contraria, ahí es paso, impacto y muevo el otro, ¿vale? ¿Para qué se hace este saque? Se hace por dos motivos. Como es dinámico, como indica, lo que estoy haciendo es transferir una mayor fuerza o intensidad de golpeo sobre la pelota porque me estoy moviendo con ella, y segundo, como me estoy moviendo con ella, pues lo lógico sería que ganara la red con mayor rapidez que cuando estoy en un saque estático, ¿vale? Esto, lógicamente, cada jugador lo hace de una manera, pero ese es el motivo por el que se hace. Antes de seguir profundizando en la técnica y enseñaros cómo hacer estos dos tipos de saque, quiero hablar sobre el saque de Lebrón. Fijaos que la normativa nos dice que se puede pivotar únicamente o solamente se puede mover un pie, ¿vale? Entonces, fijaos que el único que se mueve es el izquierdo. Cuando yo hago esto y boto la pelota, el derecho en realidad no ha vuelto a pisar, es decir, puede estar en el aire, pero no se considera paso hasta que no ha tocado el suelo. ¿Cuál es el problema con Lebrón? Que creo que en alguna ocasión sí que hace falta, lo que pasa es que está súper al límite y es difícil de ver, pues que en su caso es casi el impacto y el toque del pie en el suelo y el apoyo en el pie se produce a la vez, está ahí en el límite. Ya os digo, yo por partido creo que alguna vez sí que hace falta, pero no en todas, y realmente es súper preciso, así que está ahí en el límite. Esto sucede en otros deportes, hay muchos deportes en los que hay, bueno, pues un límite por reglamento y los deportistas lo apuran. En el caso de Juan lo apura, como os digo, al límite, y pasa con otros jugadores también en relación a la altura del saque. Como os digo, creo que al pádel le falta todavía por evolucionar en algunas cosas, y el tema de la altura de la cintura en el saque y lo del paso hay que regularlo de alguna forma. Ahora que entra la inteligencia artificial probablemente haya alguna mejora al respecto. Lo mismo que sucede con esta rayita central, que hay jugadores que cuando sacan, pues básicamente es que van al milímetro, ¿no? Apuran el reglamento todo lo que se puede. Vamos a desmenuzar ahora desde el punto de vista técnico los dos saques para que veamos cuál se puede adaptar mejor a vuestras características, porque esto no hay un saque mejor que otro, y prueba de ello es que hay jugadores profesionales sacando de una u otra manera, ¿vale? El primero de ellos serían estas dos marcas, porque no habría pasos, ¿vale? Sería el de toda la vida, el saque que nos han enseñado a todos cuando empezamos a jugar al pádel, y aquí es muy importante saber la dirección en la que vamos a sacar. Uno de los errores principales a la hora de dirigir la pelota es que el jugador de iniciación intenta dirigir la pelota con la muñeca en una u otra dirección,
Y lo más importante aquí es poder enganchar la dirección correcta con el ángulo del cuerpo. En función a donde yo tire la pelota más adelantada o más retrasada, fijaos que aquí se entiende perfectamente, más adelantada la pelota empieza a salir más en paralelo o en la otra diagonal, y más retrasado el punto de contacto, la pelota empieza a salir más, bueno, hacia el cristal lateral, que no lo veis, pero está detrás de vosotros. Así que en ese sentido, una vez que hemos elegido ya con qué ángulo queremos sacar, lo que hacemos es botar la pelota y golpearla. Ya os digo, aquí siempre cumpliendo el resto de las premisas, que es que sea por debajo de la cintura y bla, 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 ¿vale? Entonces, haríamos el saque, golpeamos y salimos hacia adelante. Lógicamente, después nos movemos, ¿vale? Pero en un inicio, la posición es una posición estática. Vamos con el saque dinámico y esta vez lo hago al ladito para que veáis las diferencias, ¿vale? No quito las marcas, pero fijaos que son 3 marcas, porque son entre comillas 3 apoyos. Pie izquierdo, pie derecho, ¿vale? Cada jugador encontrará la apertura de piernas que considere oportuno. De aquí, el bote de pelota lo tenemos que hacer coincidir para que nos quede exactamente en la misma posición que nos quedaba este, ¿vale? Por esto realmente es un saque bastante más complicado de hacer. Cuando lanzamos la pelota, así como en el otro saque nos dejábamos caer la pelota o la botábamos, ¿no? En este lo de dejar caer la pelota no va, tenemos que botar la pelota. Todos los jugadores, creo, si no me equivoco, a lo mejor hay alguno que me he dejado por analizar, pero creo que todos los jugadores que hacen este saque en dinámico botan la pelota. ¿Por qué? Porque nos la tenemos que tirar un poquito más lejos. Si la dejara caer aquí, cuando doy el paso, se me quedaría muy cerca del cuerpo. Entonces, si vais a hacer un saque dinámico, este es el pie que no se puede mover, ¿entendido? Que aquí es donde estaba el tema de lo que os decía, el saque de LeBron. Este no se puede mover y lo que hacemos es que botamos la pelota. Fijaos que ahí va mi pie izquierdo, así que hay que botarla como por ahí, delante de mi pie izquierdo. La boto y la golpeo. En definitiva, y para que tengáis una referencia, fijaos que este ha sido mi pie izquierdo, este ha sido mi pie derecho, y a la hora de botar casi me la he botado pues a 2 metros de donde estaba mi pie izquierdo. O sea, hay un buen desplazamiento, hay pues, bastante dinámico, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Pasamos de aquí a impactar sobre esta posición. Por eso, si vais a hacer un saque dinámico como este, es importante que generéis suficiente distancia con respecto a la zona central de la pista, aunque esto es un truquito que ya habréis visto hacer, bueno, jugadores sobre todo de drive, fijaos en Martín Dineno, apuran mucho esto, ¿vale? Y ya os digo, muchas veces impactan en ese campo con tal de estar más cerca de su lado. Todo eso está, como os digo, en el límite del reglamento, apurando las interpretaciones, etcétera. Puede cambiar, todo esto puede cambiar si algún día realmente el comité arbitral decide interpretar de otra manera el reglamento de la FIP. Pero en principio, de momento esto es lo que sería un saque dinámico, ¿vale? Apoyo abierto, me coloco en relación a dónde vamos a golpear, boto y golpeo. Y como muchos de vosotros me soléis dejar en los comentarios, que sí los leo, aunque no lo creáis, los leo, que casi nunca hacemos cosas desde el lado de la derecha, pues sí, lo hacemos también desde la derecha. Simplemente entended que el lado izquierdo es un lado más transferible porque sirve para los diestros y también para los zurdos, porque es exactamente igual que los zurdos en el otro lado. Pero vamos con el saque de derecha, desde el lado de la derecha, que al final también todos sacamos desde la derecha. Aquí es lo mismo. Tenemos que dejar espacio suficiente, estos serán los 3 apoyos, ahí será donde yo bote la pelota, fijaos, muy hacia adelante, y lo mismo, vamos a tener que tirar la bola suficientemente empujada como para que nos dé espacio para golpear la pelota. Entonces, lo que haríamos sería los que normalmente botamos, ¿no? Como para ver qué tal bota. Bueno, esos botes iniciales son aquí, de aquí lo que voy a hacer es, no movemos este pie, ¿vale? Pisaremos allí delante con el segundo apoyo, botamos. Claro, si boto sobre la X, no la boto bien. Lo repito, ¿vale? Boto, pie izquierdo va a la tercera marca. Voy a botar un poquito por delante de la X, que si no, no bota bien, ¿vale? La boto y golpeo. Fijaos que de manera totalmente natural y orgánica yo voy a hacer el golpeo y se me van ya los pies, la inercia del cuerpo me mueve hacia la red. Y como os digo, importante que no hagáis esto. Piso y golpeo. Ahí sería falta. Como os digo de nuevo, esa es un poco la duda que surge con el saque de Juan, porque él tiene ahí, o sea, camina mucho y muy rápido, hace como este gesto y está en el límite muchas veces, ¿vale? Me gustaría de todas maneras,
después de haber visto este gesto, este saque, que me indicarais en los comentarios si os ha servido la explicación, si lo hemos entendido, si lo habéis entendido, si con esta explicación lo podríais llegar a hacer en pista. Y luego también, pues qué tipo de saque preferís, si más el estático, porque el dinámico realmente pierde precisión, se necesita más precisión. ¿Cuál de los dos os parece más efectivo al nivel al que jugáis? O incluso cuál es el que más os molesta de vuestros rivales cuando sacan. Y nada, pues como siempre, que lo compartáis con vuestros amigos, enviéis este tutorial para que también vuestros compañeros de juego lo puedan aprender, que os suscribáis, le deis a me gusta, todas esas cosas que siempre os pido para hacer crecer el canal, y nos veremos en el próximo vídeo con un nuevo tutorial.